Listas de control de acceso, ACLs. Bueno, las listas de control de acceso o ACLs se utilizan en los routers Cisco y sirven para dos propósitos, para el filtrado y la clasificación de tráfico. La clasificación de tráfico está relacionada con las políticas de calidad de servicio. A nosotros en particular lo que nos interesa es el filtrado de tráfico, ¿sí? Para poder entender las ACLs, les recuerdo que debemos tener frescos o debemos saber direccionamiento IP, el concepto de enrutamiento y sobre todo BLSM o las máscaras de subred. Vamos. Bueno, ¿qué es una ACL? Una ACL va a ser una lista secuencial de sentencias que, según la configuración, van a permitir o negar el flujo del tráfico que trata de atravesar el router. Recordemos que un router es el que brinda enrutamiento a través de los protocolos de enrutamiento y por él fluyen paquetes que son redirigidos a determinadas redes. O sea, lo que va a hacer la ACL va a ser analizar esos paquetes y va a permitir o denegar que puedan pasar por el router, ¿sí? También lo que van a hacer, van a tomar decisiones basadas en la capa 3 del modelo OSI. O sea, va a tomar decisiones con respecto a paquetes o va a tomar decisiones con respecto a segmentos. ¿Mm? La capa 4 del modelo OSI. ¿Sí? Como toman decisiones, podemos decir que brindan seguridad porque dejan pasar o no cierto tráfico, ¿no? O sea, podemos tomar decisiones respecto al flujo del tráfico. Esto nos lleva a pensar en otro concepto que tiene mucho que ver con esto, que es el concepto de firewall. ¿Sí? ¿Qué es un firewall? Es un dispositivo de seguridad de la red que monitorea el tráfico entrante y saliente y decide si permite o bloquea el tráfico específico en función de un conjunto de reglas de seguridad bien definidas. Los firewalls han construido o constituido una primera línea de defensa de seguridad en las redes ya hace más de 25 años y establecen una barrera, como lo vemos acá en el grafiquito, una barrera entre la red interna que debe estar protegida y controlada, o sea, la LAN, y las redes externas que no son de confianza, que no puedo confiar en el tráfico que está fluyendo por esa red WAN, y debo regular qué entra o qué no entra, ¿sí? Como las listas ACL no son firewall, pero serían como el ABC, como las primeras opciones de empezar a dar seguridad. El firewall es algo más complejo. ¿Por qué? Porque puede trabajar en todas las capas del modelo óseo, o sea, las 7 capas, y además puede analizar comportamientos de ese flujo de tráfico. ¿Sí? Pero convengamos en que las ACLs brindan cierta seguridad, también muy parecido a lo que hace un firewall en las 7 capas del modelo OSI. Vamos a ver en qué capas brinda esta seguridad las listas ACLs. ¿Sí? Recordemos que eran sentencias, capa 3 y capa 4, ¿no? Bien, en el modelo DOT tenemos el 4 capas, la capa de acceso a red, la de internet y la de transporte. La de aplicación no la puse porque no me interesa analizarla. Con respecto al modelo OSI, que eran 7, puse la física, la de enlace de datos, la de red y la de transporte. ¿Por qué esto? Porque es a propósito, porque las listas ACL van a tener que ver con estas capas, ¿sí? Acuérdense que con respecto a estas capas teníamos direccionamiento. Estos direccionamientos pueden ser direcciones MAC, direcciones IP, en caso de la capa 3 del modelo OSI, la 2 de Internet, y pueden ser los puertos en la capa 4 del modelo OSI, que es transporte, o la capa 3 del modelo 2. ¿Sí? Sigamos viendo eso, direccionamiento. ¿Sí? Puertos y direcciones IP. ¿Qué pasa con las direcciones IP? Las listas ACL van a poder determinar o tomar decisiones basadas en una IP. Esa IP puede ser una IP de una red o una IP de un host.
un host específico. Puede ser un rango, de una red, o sea, todos los hosts de esa red, o todas estas redes que comienzan con. Puede ser una subred, como vimos antes, o sea, una dirección IP con su máscara, ¿eh? Que ha sido subneteada, donde hay una parte de red, subred y host. Puede ser, como dije, la red, anteriormente lo dije, una red completa, o una super red, que es un tema que no vimos nosotros, pero que se puede aplicar a la capa 3, a las direcciones IP. ¿Sí? Bueno, esta no nos importa porque no la hemos visto. ¿Sí? Con respecto a los puertos, acuérdense que van del 1 al 65.535. Y estos son los segmentos que pueden ser TCP o UDP. Esto significa que estas listas ASL pueden tomar decisiones basadas en estos parámetros de la capa 4. Veamos ahora una especie de pseudocódigo de una ACL. Recordemos que son sentencias, varias, que según la configuración permiten o niegan. O sea, yo digo, tengo una ACL, pero esa ACL está compuesta, en mi caso, por estas 5 sentencias. Disculpen. Pueden tomar decisiones basadas, acuérdense, en la capa 3 o en la capa 4. O sea, yo lo que estoy diciendo acá en mi pseudocódigo de ACL es que me entra un paquete y yo lo voy a analizar con respecto a mi ACL. Lo primero que se analiza es la sentencia número 1, la que está arriba, decimos. ¿Sí? ¿Qué dice la sentencia número 1? Si el paquete va dirigido al puerto 80, que es de la capa 4, que es HTTP, lo va a permitir, o sea, lo va a dejar pasar. ¿Qué pasa cuando analiza y hay un match o coincidencia? Digo, match o coincidencia. ¿Qué pasa con los de abajo? Los de abajo ya no se analizan. Listo, una vez que hay una coincidencia, las demás sentencias, en este ejemplo que estamos dando ahora, de la 2 a la 5, ya no se ejecutan, no se aplican, ¿sí? Porque hubo un match con la primera. En el caso de que haya un match con la segunda, o sea, sigamos fluyendo, ¿no? O sea, en la primera no hubo match, o sea, no hubo coincidencia. Voy con la segunda, hay una coincidencia, listo, se aplica esta CL, esta sentencia que dice permitir, o sea, dejar pasar, ¿eh? Si es el puerto 25, y si no, y si no sigo analizando, no es que no lo deja pasar, sigo analizando a ver si este paquete tiene coincidencia o match con o alguna otra sentencia, digamos. Permitir, esta me permite el acceso a un cierto host, ¿sí? Si el acceso, o sea, la dirección de destino de este paquete es la 10.111, habría un match, y lo dejaría pasar y sigue, perdón, no sigue, o sea, a partir de acá no aplicaría más las listas ACL, ¿sí? Si no hubiera coincidencia, sigue fluyendo por mi lista y me encuentro con la siguiente, la número 4, que dice negar, ¿sí? Las demás eran permisivas, esta hace un deny o niega, ¿sí? En este caso, a diferencia de los ejemplos anteriores, que eran puerto, un host específico, acá está denegando, porque acá dice negar, denegar el paso de un paquete que coincida con toda esta red, ¿sí? O sea, si el paquete iría destinado, en nuestro ejemplo, a la 192.168.10, habría un match y haría un drop, o sea, descarta el paquete porque hace un match con la sentencia número 4. Y a partir de acá ya no la aplica, la 5 no la aplicaría. Si no hubiera coincidencia, sigue analizando a la siguiente sentencia. La siguiente sentencia es un permitir, cuando el puerto es SSH, que es el puerto 22, Secure Shell, ¿sí? Si el puerto, acá es combinada, si el puerto es 22 y va dirigido a la IP
10, 15, 3, 1, entonces permito, lo dejo pasar. ¿Sí? Acá hay una combinación doble, ¿no? Que tiene que pasar esto y esto. Acá es toda una red, acá es una dirección IP específica y acá son puertos específicos. Bueno, si no hubiera coincidencia con esta última sentencia ACL, no es que lo deja pasar. Por defecto, si en una lista ACL yo no digo nada, o sea, pongo 5 y no digo más nada, se pone una por defecto, se aplica una por defecto que es deny. O sea, lo que haría si no hay una coincidencia ni con la 1, ni con la 2, ni con la 3, ni con la 4, ni con la 5, se deniega el paquete y se hace drop. O sea, no lo deja pasar. Ojo con eso, porque si yo quisiera que no pase eso, que si no hay coincidencia con ninguna de las sentencias, lo deje pasar, entonces tendría que especificar, en este caso, en este ejemplo, con una sentencia número 6, un permit. ¿Mm? Después veríamos cómo sería ese permit, ¿no? Un permit all, ¿sí? Que solamente llegaría ahí cuando no hay coincidencia con todos los anteriores. Sigamos. Bueno, vamos a considerar algunas reglas. Se debe declarar de lo más específico a lo más general, o sea, ir de los casos más particulares a los más generales. Las declaraciones deben especificar primero lo que se permite, o sea, lo primero que dejo pasar, permit. Las sentencias se ejecutan de arriba hacia abajo, ¿no? Como las numeramos antes, el arriba era la 1, la primera, ¿sí? Cuando se encuentra la coincidencia, se ejecuta y se termina. Ojo, ¿no? De vuelta. Cuando se encuentra la coincidencia, se ejecuta y no se sigue analizando más la lista. Por defecto, si no digo nada, se agrega a lo último de la lista un deny, o sea, bloqueo todo. ¿Está bien? Las listas ACL se aplican por interfaz. Un router sabemos que tiene varias interfaces, ¿no? En este dibujo puede tener 3. Yo la lista ACL la genero dentro del router, la genero acá adentro, pero la puedo aplicar a cierta interfase, ¿sí? Lo cual me lleva a pensar que el tráfico puede ir para un lado o para el otro. ¿Qué significa? Que puede ser inbound con respecto al router, ¿no? Inbound o outbound. ¿Sí? O sea que si le entran paquetes por acá, para el router sería, desde el punto de vista del router, sería inbound. Y si el tráfico está saliendo del router, sería outbound. ¿Está bien? Eso es lo que hay que entender por inbound, o sea, entrada o salida. ¿Está bien? Con respecto al router. ¿Sí? Y solo se puede aplicar una ACL por protocolo de capa 3. ¿Está bien? Solo una ACL, no una sentencia. Estoy diciendo una ACL. No puedo aplicar varias ACLs a un protocolo de capa 3. Sigamos. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se aplicaría nuestro pseudocódigo de lista ACL? Yo tengo este paquete que va destinado a esta dirección IP con este puerto. Lo que hace, entra a la lista para que sea analizado. Primera sentencia, permitir aquellos paquetes de capa 4 que van destinados al puerto 80. Bueno, este tendría una coincidencia, ¿ven? Acá hay una coincidencia, se aplica esto, match acá, y se corta, no se ejecuta esto para abajo. O sea, de la 2 a la 5 no se ejecuta. ¿Y qué dice la coincidencia? Permitir. O sea, dejaría pasar este paquete, porque va destinado al puerto 80. No analizó la dirección IP. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. Este va con esta dirección IP al puerto 25. Analizo la primera. Entra a la lista CL. Sentencia número 1. Permitir al puerto 80. ¿Es el puerto 80? No hay match, no hay coincidencia. Analizo la siguiente. ¿Es el puerto 25? Sí. ¿Qué es? Permitir
Listo, hay match, permito, y de la 3 a la 5 no se aplican. Ya se corta ahí la ejecución porque hubo un match, una coincidencia. Esa coincidencia puede ser permitir o denegar. Bueno, en este caso fue permitido. O sea, deja pasar, deja que ese paquete siga su camino y será enrutado. Sigamos. Otro ejemplo, puerto 22. O sea, esta dirección IP de destino al puerto 22. De vuelta, entra a la lista, se analiza. ¿Hay match? O sea, permitir al puerto 80. ¿Es puerto 80? No, no hay match. Sigo bajando por la lista. Permitir al puerto 25. ¿Es puerto 25? No, sigo bajando por la lista. Permitir al host 10111. ¿Es ese host? No, porque es el 172. Otra red. Entonces no hay coincidencia. Sigo bajando. ¿Mm? Negar el acceso a la 192, 168, 10. O sea, toda una red. ¿Es esa, pertenece esta dirección IP a esa red? No, no hay coincidencia. Sigo bajando. Permitir el acceso a Secure Shell. ¿Hay coincidencia de puerto? Sí, pero cuando la IP de destino es la 1015 y acá la IP de destino es la 172, o sea, otra red. O sea, no hay match y sigo. Y acuérdense que por defecto aquí hay un deny. Vamos a poner así, deny all. O sea, deniega, no importa las características, deniega. O sea, digamos que ese paquete se le haría drop. Ojo con eso, porque siempre va a pasar eso. Si yo solamente pongo estas 5, me tengo que acordar que por defecto hay un deny all, un deny, o sea, descarta.